Escucha el programa Aún hay esperanza. Una palabra de aliento con el pastor Diego Montilla. A veces las personas ven el dolor, el sufrimiento como lo último ya y que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Solo en Jesús podemos hallar todo lo que necesitamos para una vida abundante. Con ustedes, el pastor Diego, llevando el mensaje de paz y esperanza a su corazón. Ezequiel capítulo 1 dice la Escritura: aconteció en el año 30 que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Ezequiel es un libro lleno de misterios. La historia nos dice que en el año 605 antes de Jesucristo había venido Israel con un proceso en decadencia moral, espiritual. A pesar de que Dios había enviado profetas, a ellos no quisieron escuchar. Dios enviaba alertas. Hasta que envió una de las primeras. En el año 605 antes de Jesucristo envió a Nabucodonosor de la tierra de los caldeos, invadió Jerusalén y Judá y tomó lo mejor de Judá para Babilonia. De esa manera entonces él se fue, no hizo nada más. Fue un gesto noble de Nabucodonosor, pero más que eso, era una advertencia de Dios de lo que iba a venir sobre el pueblo de Judá y Jerusalén. Señal que ellos no entendieron. 7 años después, un promedio de 8 años, en el año 597, regresó otra vez en el año 597 Nabucodonosor a Jerusalén, porque Jerusalén y Judá seguían rebeldes. En un promedio de 2 años, tomó al rey cautivo y también los nobles. En un promedio de 10,000 personas se llevó cautivo, dentro de los cuales ahí cayó en esa segunda cautividad Ezequiel. Dice la Escritura que Ezequiel escribe en el verso 1 del capítulo 1 de Ezequiel, dice, aconteció en el año 30. Eso quiere decir, Ezequiel dice, yo tenía 30 años de edad cuando estaba en medio de los cautivos y tuve una visión. En el 5º año de la deportación del rey, dice, tome nota de esto. Los judíos enfilaban a sus hijos para la profesión de sus padres. Ellos cuidadosamente educaban a sus hijos. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que nosotros tenemos y creemos. Ezequiel, dice la Escritura, que era hijo de un sacerdote. Los sacerdotes preparaban a sus hijos, vaya haciendo el panorama de esto, para la labor que su padre estaba ejerciendo. ¿A qué edad el padre o el sacerdote educaba a su hijo? Desde los 20 años hasta los 30 años, 10 años para educar a su hijo en el negocio o en lo que fuera. En este caso el sacerdocio. ¿Está usted educando a sus hijos en las cosas espirituales? Ezequiel estaba allí, llevaba 5 años de educación sacerdotal, ministerial, porque a la edad de 25 años Ezequiel fue llevado cautivo. Sus sueños aparentemente quedaron frustrados. Era un orgullo, era un honor ser sacerdote del Señor allí en Jerusalén, en el templo. Ahora la pregunta es, ¿cómo quedó Ezequiel? ¿Entiende usted cuando Dios le está hablando por situaciones? No solamente Judá o Jerusalén no comprendieron. La mayoría de las personas de hoy en día no comprenden cuando Dios les está hablando y les está enviando señales. Y pareciera que esas señales entran por un oído y salen por el otro. Dios nos dio 2 oídos para escuchar muy bien y 2 ojos para ver muy bien y una boca para hablar correctamente. Recuerde, Dios siempre nos envía anuncios. Nuevamente fue benévolo Nabucodonosor, pero era Dios. Y a veces el hecho de que no pasen muchas cosas así no quiere decir que me salvé, pero Dios está alertándonos para volvernos a Él, para encontrarnos a diario y saber lo que tenemos que hacer. Pasaron años y para decir ya
la historia resumida en un total. En el año 586, Nabucodonosor nuevamente regresó. Pero ya no regresó de esa manera benévola, sino llegó implacable. Arrasó con el templo, el orgullo de Jerusalén, de Judá. Destruyó toda Jerusalén. Dios había enviado al profeta Jeremías, les había anunciado lo que iba a suceder, pero ellos no escuchaban. La mayoría de las personas a veces ignoran este libro o la palabra de Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? La segunda cautividad, los que fueron transportados a Babilonia. ¿Cuál era su comportamiento? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué esperaban ellos? Si usted quiere saber, está en el Salmo 137. Dice la Escritura del libro de los Salmos: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y allí llorábamos. Acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cuál fue el canto de todos aquellos que fueron deportados? Lamento, lágrimas, lloro, expresiones de dolor, de angustia, de pesar. Habían pasado 5 años de deportación y los judíos que habían sido cautivados continuamente durante 5 años lamentando, llorando. No habían hecho nada. Esas quejas aún empezaron a trabajar, tome nota de esto, en el ambiente espiritual. Ese canto vino a crear esto. Ezequiel capítulo 37 dice el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por en medio de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. En el verso 11 usted encontrará la respuesta para Ezequiel. Ezequiel no sabía quiénes eran esos huesos secos. Él ignoraba. ¿Por qué esos huesos? ¿Por qué el Señor me estará transportando a este lugar? Dice el verso 11: hijo de hombre, dice el Señor, todos estos huesos que tú ves son la casa de Israel. Los judíos confesaban esto: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. 3 lamentos, y ellos habían originado unas palabras durante 5 años. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Se parecen algunas palabras de las personas. Aunque Ezequiel está allí sentado, dice la Escritura que se le abrieron los cielos, cautivo, pero los cielos se abrieron. La mayoría de las personas se sienten cautivos. Y ese es el cántico, ese es el lamento que por años han traído. Durante este periodo ellos mantenían un patrón de comportamiento que los llevaba a confesar continuamente. Número 1, nuestros huesos se secaron. Los huesos forman parte fundamental del hombre, del ser humano. ¿Qué sucede cuando los huesos se secan? ¿Qué sucede cuando una persona tiene un accidente y uno de sus huesos se quiebra? ¿Qué estaban haciendo aquellos judíos israelitas que estaban llorando todos los días por 5 años? Nuestros huesos se secaron. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Ellos estaban tristes. Estaban secando los huesos. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Huesos secos. ¿Se da cuenta el poder de sus palabras? El efecto que tienen, más allá de lo que usted se imagina, cuando está hablando, en momentos difíciles, en momentos críticos. Agarraron los ríos de Babilonia.
Ellos se sentaban para quejarse. ¿Cuál es el lugar que usted utiliza para lanzar palabras, para llorar? ¿En el trabajo, en la oficina, en la casa, con el vecino, con la vecina, en el teléfono, con la familia o el familiar que tiene en el otro país? Todos los días es un lamento. No hemos sido llamados a eso. ¿Se siente identificado usted con aquellos cautivos de la segunda deportación que se sientan a lamentarse ni a llorar? Pareció nuestra esperanza, la segunda expresión de ellos. ¿Qué sucede cuando no hay esperanza? No hay vida. Eclesiastés capítulo 9, verso 4 dice Salomón, el hombre más sabio de la tierra, aún hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. Mientras estemos con vida, hay esperanza de que las cosas van a cambiar. Si usted tiene vida, si tiene aliento de seguir viviendo, si tiene aliento de seguir trabajando por levantar algo, hay esperanza para usted todavía, dice Salomón. Es un cuadro comparativo que Salomón nos coloca a nosotros, independientemente de la situación que tengamos, no tengamos mucho, parece que alrededor nuestro las cosas no sonrían, pero si tenemos esperanza y estamos con vida, las cosas van a cambiar. En tercer lugar, lo que ellos decían, somos completamente destruidos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Lo que nosotros tenemos internamente es lo que confesamos para afuera. Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca es una válvula, es la llave de escape para sacar lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él fluye vida. ¿Qué había en el corazón de estos cautivos? En su corazón había muerte. Dice, somos completamente destruidos. Ya no hay esperanza para nosotros. Nuestros huesos se secaron. Cuando la persona empieza a hablar de esa manera, internamente está expresando lo que hay en su corazón. Guarde internamente su corazón. Crea lo que hay vida, que las cosas van a cambiar. Y expresa, le diga, Señor, yo sé que esto va a cambiar. Esta situación no se va a quedar así para siempre. Empezando a confesar esas tres frases que con el correr de los años se reprodujeron a todos los cautivos. Habían pasado ya años. Nota, lo que nosotros hacemos con nuestras palabras lo vamos pasando a nuestras generaciones, posiblemente a nuestros hijos. Vamos aprendiendo como hijos de nuestros padres. Los padres enseñan a sus hijos la manera como hablan, la manera como se expresan. Si usted le dice a su hijo que no hay, él va a entender siempre que no habrá. Si usted le dice a su hijo que no se puede, él va a entender que no se va a poder y él va a aprender siempre que no se puede. Se reprodujeron a todos los cautivos en Babilonia y llegaron a tener tanto poder que llegaron a oídos del Señor. Nuestras palabras llegan a oídos del Señor. Eso es lo que la palabra dice. Números 14 también dice que las murmuraciones del pueblo de Israel llegaron a oídos de él. Y dijo, ¿hasta cuándo esta perversa generación con sus malas palabras? Estoy cansado de escucharles. Han llegado a mis oídos esas palabras. Y por eso el Señor, en medio de esa cautividad, pone a Ezequiel, lo transporta y le dice, mira estos huesos. Ezequiel dice, Señor, yo no sé si estos huesos van a vivir, es tu pregunta, pero solamente tú lo sabes. La situación por la cual tú estés atravesando, solamente Dios sabe que la vas a pasar y la vamos a pasar, porque tenemos un Dios bueno, misericordioso, que no nos va a dejar tirados en la mitad del camino. Habían elaborado estos cautivos una lista de dolor. Así se veían ellos, secos, sin esperanza y completamente destruidos. Esas son la mayoría de las palabras que hoy escucha uno de las personas. Estoy acabado, estoy arruinado, ya no sé qué más hacer. Mi hogar no trabaja, mis hijos están completamente en rebeldía. No sé qué hacer, en el trabajo me va mal, la compañía tampoco. Estoy ya resuelto a salirme, a irme de este lugar. Todo me sale mal. ¿Te ves así? Situaciones difíciles que nosotros con palabras similares a las del pueblo de Israel.
estoy cansado de llevar ya esta situación. Cansada de llevar lo mismo por tanto tiempo. No veo una solución posible para mi matrimonio o para el futuro mío. No hay remedio para que mis hijos vuelvan a tener una relación de familia como aquella que teníamos. Creo que he sido olvidado por todos mis conocidos y aún Dios se ha olvidado de mí. Suenan parecidas esas palabras. Y a veces las personas creen que la situación por la cual está llevando ya es lo último, que ya se acabó, que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Habían pasado esos años desde la cautividad de Ezequiel. Lamento, queja, dolor. El pueblo de Israel se hallaba sin esperanza, como hoy en día algunos se hallan sin esperanza. Fe y esperanza son dos elementos diferentes. Pablo escribe en una de sus epístolas: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder que sale de nosotros no es nuestro, es de Dios, para poder levantarnos en medio de las circunstancias. Por eso más adelante escribe: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero tal vez te has sentido como Pablo lo expresa aquí de esta manera. Dice que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados. Qué hermoso. ¿Se siente atribulado por la situación? Pablo dice, es normal que vengan las tribulaciones, pero no estamos angustiados. ¿Por qué? Porque Dios prometió cuidarnos. Dice la Biblia que Él cuida de las aves del cielo, de las bestias del campo, de las flores. Y si cuida de eso, ¿cuánto más va a cuidar de su creación, de sus hijos, de aquellos que le hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuánto más? ¿Será que los va a abandonar en medio de esas tribulaciones? Dice, no te angusties, dice, no te asustes por el día de mañana. Cada día va a traer su propio afán. David dijo esto, lo colocó de una manera más preciosa: justo no he visto desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él no te ha abandonado. Al pueblo de Israel se le olvidó lo que el Señor había hecho años atrás. Ellos habían hecho un canto del Señor. Dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para seguir avanzando. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ayuda Dios. Pero no quiere decir que Él te va a dejar tirado en el camino, como aquellos bandidos golpearon a aquel hombre que iba camino a Jericó. Lo golpearon, lo maltrataron. Dice que el sacerdote y el levita pasaron, pero pasó un buen samaritano, dice la Escritura. Uno que lo vio allí, se acercó, lo tomó, le vendó sus heridas, sanó su corazón, lo puso en su cabalgadura, en sus hombros, y lo llevó y dijo al mesonero, cuida de él. Así hace el Señor con usted. Pablo dice, atribulados, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. El pueblo de Israel estaba cautivo, fue perseguido, pero no estaba desamparado. ¿Te sientes así? ¿Que estás desamparado? ¡Qué poderoso! Te han derribado, pero no te han destruido. No han quitado lo más poderoso que hay en ti. Jesús de Nazaret. Si tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes todo. Atención a esto. Jeremías capítulo 29, en medio de toda esa rebeldía de Israel, Dios había puesto al profeta Jeremías, y dice la Escritura, verso 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, estamos hablando de los cautivos, y a los sacerdotes y profetas. Miren lo que se llevaron. Y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Atención a esto. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor. Qué precioso esto. ¿Habrá olvidado el Señor? Él no olvida.
Dice la Biblia en el profeta Isaías, aunque la mujer se olvidare de lo que dio a luz, dice, con todo, dice, yo no me olvidaré de ti. El Dios que tenemos, Él es el Dios nuestro, no hay otro Dios. La carta fue dirigida específicamente a los cautivos, aquellos que se sienten cautivos en una situación indisoluble que nunca se va a acabar, en una situación que no le vemos solución por ningún lado. Dios te envía una carta, una letra. Vaya tomando en cuenta cuál es el propósito, por qué está aquí. Número 1, verso 5 dice, edificad casas y habitadlas. El Señor le está hablando a los cautivos, le dice, vayan allá a esa tierra, yo los estoy enviando para allá, no se preocupen, compren casas, edifíquenlas. 2, planten huertos y coman del fruto de ellas, hagan empresas, trabajen de ella y coman. 3, cásense, engendren hijos, hijas, den mujeres a vuestros hijos, den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. 4, multiplíquense ahí y no se disminuyan. Esos fueron los mandamientos, la orden que el Señor le envió en la carta a los cautivos. Personas que están aquí y se sienten que no tienen nada. Toma esta palabra y diga, Señor, yo sé que tú me has traído aquí con un propósito y aquí voy a comprar, aquí voy a comerciar, porque el Señor lo dice. Ellos eran cautivos. Recuerden que los cautivos los sacaban encadenados, llegaban sin nada a una nueva nación y eran ubicados en los lugares más pobres. Pero el Señor les dice, compren, planten huertos, edifiquen. Ellos no habían escuchado esa palabra. En 5 años el Señor se olvidó de nosotros. No hay esperanza. Aquí vamos a morir. Nuestros huesos se secaron. No hay manera de hacer algo. Pero Dios estaba ahí en escenario. Les había mandado una carta por medio del profeta Jeremías, allá a los sacerdotes, incluyendo a Ezequiel. Verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual yo los hice transportar. Nosotros vinimos a traer a esta nación paz. No se metan en problemas, es lo que quiere decir el Señor. Y 6 dice, rueguen por ella al Señor, rueguen por la paz, rueguen por esa ciudad, dice, porque en su paz ustedes van a tener paz. Esta nación hay que bendecirla, no hay que quejarse de ella, hay que decir, Señor, gracias por esta nación, tú me has traído, Señor, tú me has bendecido, me has dado la orden aquí que debo plantarme, Señor, que debo hacer empresa, que debo plantar huertos, regar, bendecir, Señor, que aquí veré a mis hijos. Pero los cautivos no procuraban esa paz, lloraban, lamentaban. ¿Cómo vamos a cantarle al Señor? ¿Qué vamos a hacer? Estamos secos, sin esperanza. Ya Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de usted. Él está con usted aquí. Has pasado tantos años aquí en esta nación. ¿Y cuáles han sido tus palabras? En otras palabras, nosotros vinimos para mejorar esta nación. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Verso 11, mire lo que dice. Y usted se lo sabe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. Los pensamientos de Dios son los mejores, aunque estés así en esa situación, que no entienda. Por eso el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, estos huesos van a vivir. Ezequiel dice: Señor, no lo sé. La situación por la cual estás atravesando, dile: Señor, tú la sabes, yo sé que tú me vas a sacar. Eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso, declarando vida con nuestras palabras, profetizando, hablando, confesando, declarando vida sobre nosotros, no declarando lloro, lamento.
Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice. Les voy a dar lo que ustedes quieren. En otras palabras, al fin de todo eso, el Señor nos va a dar y nos va a conceder nuestras peticiones, como dice el salmista. Tal vez usted dice, pero Dios no me ha dicho nada. Claro que sí. Mire todo lo que le ha dicho en este libro. Todo eso es suyo y mío. ¿Qué me dice Dios? Aquí está en la palabra. Para el hogar, la familia, su empresa, su trabajo, en todo lo que usted quiera. Tenemos que aprender a confesar en medio de la cautividad que los cielos los tenemos abiertos. ¿Está dispuesto a ver los cielos abiertos en medio de la situación en que te encuentres? Cuando usted abre su boca para el Señor, hay un terremoto espiritualmente. Te vas a sentar como los demás cautivos en el río a lamentar, a llorar, o vas a estar como Ezequiel y que Dios lo tomó, cautivos pero con los cielos abiertos. Ezequiel pudo comprender lo que Dios tenía con él, que era mucho mejor. ¿Dónde tiene lo mejor? ¿Qué camino, qué senda vas a tomar? ¿El lamentarse? ¿El llorar? ¿O el ver los cielos abiertos para ti? Para escuchar más enseñanzas del pastor Diego Montilla, suscríbete al canal de YouTube Diego Montilla y conéctate con su página en Facebook, Diego y Claudia Ministries.